Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el tomo número 8, que tiene por título El chiste y su relación con lo inconsciente. Estamos ya en el capítulo 2, primera parte. Primera parte se llama parte analítica. Quiere decir que el doctor Freud, aunque nos parezca extraño, está psicoanalizando un fenómeno lingüístico que nosotros conocemos como chiste, ¿vale? Y esto de que está psicoanalizando es algo que digo yo, sostengo yo. No está en el texto como tal, o no se ha manifestado así, pero tenemos, razones para sustentarlo. Tengo razones para sustentarlo. Estamos en entonces capítulo 2. eh, los capítulos de el chiste y su relación con lo inconsciente se subdividen. Ajá. Capítulo 2, ahorita ya vamos en la parte número 5, que he mencionado como apartado, como inciso, podríamos decir es capítulo 2.5, pero no tengan miedo porque mi función justamente es seguir el hilo de la idea del doctor Freud, no solo en este texto del chiste y su relación con lo inconsciente, sino en realidad en toda su obra. Esto es ciertamente una lectura. Yo les invitaría mucho a dejarme sus comentarios al respecto de lo que les voy a compartir, que va a ser entonces el apartado quinto, el inciso 5, la división quinta del apartado 2, una división que yo no hice, que hizo el traductor, alumno del doctor Sigmund Freud, el doctor James Strachey. Estoy compartiendo estos libros con ustedes. Este es el volumen 1. Ya avanzamos hasta el 8. Imagínense, casi 300 horas aquí, sentados frente a mi pantalla, compartiendo con ustedes la obra del doctor Freud. Pero bueno, sin más, comienzo. Estoy en el volumen 8, página 44, y el texto comienza de la siguiente manera. De hecho, todavía no hemos considerado un importante grupo, quizás el más numeroso, de chistes, acaso influidos por el menosprecio con que se los suele desdeñar. Son los llamados comúnmente, se destaca esta palabra, retruécanos, retruécanos. Ajá. Yo realmente nunca había, no, yo no uso esa palabra. Ahorita la voy a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, la Real Epidemia Española, pero esta palabra retruécanos, nos dice aquí el traductor, viene, no sé si estoy leyendo alemán, ahorita lo vamos a buscar, Kallenburgs, Kallenburgs, latinizando esta palabra, Kalem con M al final, pero va todo junto, Bourgs, Bourgs, Kallenbourgs. No tengo idea de qué idioma es esa palabra, pero ya estoy ya tengo abierto, ustedes por supuesto pueden imitarme, pueden abrir Real Academia Española, diccionario, retrue, mira, retru, acento en la E, retruécano, juego de palabras en que se suele producir una repetición. Ese es el primer significado. El segundo significado nos dice retórica, inversión de los términos de una proposición o cláusula en la siguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis, digamos como lo contrario, con el de la primera. Como en, y viene aquí un ejemplo, ¿siempre se ha de sentir lo que se dice? Nunca se ha de decir lo que se siente. Miren, aquí es básicamente, está invirtiendo los verbos sentir y decir. Siempre se ha de sentir lo que se dice. Y es otra pregunta inmediatamente. Nunca se ha de decir lo que se siente. Nunca y siempre está este contraste. Y qué curioso que la Real Academia Española al año 2021 nos ponga este retruécano o este ejemplo de retruécano en su definición. Se, por supuesto, pueden investigar más, ¿vale?
Ahora, esta palabra Kallenbourgs, voy a buscarla. Me gustaría saber de qué idioma es esa palabra. Yo no tengo la más mínima idea en este momento. Kalem, Kalem, con M al final. Bourgs. Miren, en primer lugar, ¿qué cosas? Google reacciona de una manera muy particular. Yo escribí Kallenbourgs, latinizando esta palabra, ¿no? No sé si es alemana, no sé si es francesa, italiana, no tengo idea. Pero bueno, lo puse así en Google y inmediatamente el traductor dice francés-español. Abajo dice, quizá quisiste decir juegos de palabras. Y abajo ya viene una serie de links. No voy a entrar, simplemente ya vi que es una palabra francesa y que quiere decir juego de palabras, este retruécano, ¿vale? Seguimos, antes de continuar con el texto, voy a repetirlo, por supuesto, no he avanzado en un solo párrafo de este texto, pero me llama mucho la atención. Hemos estado abordando un fenómeno lingüístico, un fenómeno del lenguaje, ajá, el chiste. Eh, en este texto se ha mencionado, no lo he contado, pero aproximadamente entre 5 y 10 veces la palabra placer. Ajá. En contraste, curiosamente, con 3 ensayos de teoría sexual, donde a lo mucho en todo el ensayo de los 3 ensayos, en todo el conjunto del libro de los 3 ensayos, no se menciona la palabra placer como tal más de 5 veces, ¿vale? Aquí con esto de retruécanos, calembours, juegos de palabras, nuevamente a mí me invita a pensar en un juego de niños, en un jugar con las palabras. Ajá. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo de un chiste. Seguramente el doctor nos va a poner aquí algunos retruécanos, algunos calemburos de su conocimiento. Voy a repetirles todo lo que he leído, que es simplemente unas cuantas palabras aquí del capítulo 2, apartado 5. De hecho, todavía no hemos considerado un importante grupo, quizás el más numeroso, de chistes, acaso influidos por el menosprecio con el que se los suele desdeñar. Son los llamados comúnmente retruécanos, calembours, y juzgados la variedad inferior del chiste en la palabra, probablemente porque son los más, entre comillas, baratos, los que se hacen con poquísimo trabajo y en realidad son los que menores exigencias plantean a la técnica de la expresión, así como el genuino juego de palabras importa las mayores. Ajá. Es decir, a veces para eh, hacer un juego de palabras, que esto es curioso, la forma en la cual está, digamos, traduciendo James Strachey. El juego de palabras implica, digamos, una inteligencia mayor, mientras que el retruécano, que es como juego de palabras, pero como m- más ligero, ¿vale? Como no tomándose las cosas tan en serio. No se trata, en todo caso, en un retruécano, de señalar una verdad sumamente profunda y con ese juego de palabras sencillo, ligero, el retruécano, iluminarnos, digámoslo así. Ajá, como si se pretende en un juego de palabras, ajá, o es lo que nos dice el texto. Ahorita quisiera recurrir a esta segunda traducción que hemos estado compartiendo. Esta de acá que tengo en mis manos es de Luis López Ballesteros. Ujú. El mismo texto que les acabo de compartir. Dice, influidos sin duda por la escasa estimación que se les concede, no nos hemos ocupado hasta ahora de aquellos chistes que forman el grupo más numeroso y conocido. Son estos los denominados retruécanos, entre comillas, que pasan por pertenecer a la clase más ínfima del chiste verbal, ínfima, pequeñita. Ajá.
despreciable, podríamos decir incluso, por ser los que con mayor facilidad y menor gasto de ingenio se producen. En realidad, el retruécano requiere escasísima técnica, en contraposición al juego de palabras que es el chiste, en el que la misma se hace más amplia y complicada, la técnica hablando, ¿vale? Entonces, hablando de un retruécano, es una operación, digámoslo, muy sencilla. La pandemia, el diccionario de la Real Pandemia Española. Ajá. Continuamos, ¿vale? El texto principal, el texto de James Strachey. Si en este último, hablando del juego de palabras, los dos significados deben hallar expresión en la palabra idéntica y por eso casi siempre formulada una sola vez, en el retruécano basta que las dos palabras referidas a los dos significados se evoquen una a la otra por alguna semejanza, aún imperceptible, ya se trate de una semejanza general de su estructura, una asonancia al modo de una rima, la comunidad, es decir, la cercanía de las consonantes explosivas, etcétera. Una acumulación de tales ejemplos, no muy acertadamente llamados, entre comillas, chistes fonéticos, véase página 30, se la encuentra en el Sermón del Capuchino en Wallensteinlager. Aquí el texto nos envía a la página 30. Este de Wallensteinlager, recuerdo haber mencionado esta cita anteriormente, este texto, ¿vale? Este sermón del capuchino. Pero justamente en la primera mención, el doctor Freud nos había dicho, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ya llegó el tiempo entonces. Ahorita ya estoy en la página 45 de la Standard Edition. Nos dice aquí el sermón del capuchino en Wallenstein's Lager. Ajá, estoy entre hablando alemán, entre también latinizando el alemán. No se pronuncia así, pero seguramente lo podrán ustedes incluso investigar. Wallenstein, Wallensteins, ¿vale? Wallensteins. Entonces, la cita empieza así. Lo que sigue todo está entre comillas, ¿vale? Yo les aviso cuándo acaba. Se ocupa más de la botella que de la batalla. Prepara más la panza que la lanza. Puntos suspensivos. Comer se prefiere a un buey que a no frente de buey. Puntos suspensivos. La corriente del Rin se ha vuelto una corriente de acerrín. Los monasterios son cementerios. Los obispados están desertados. Puntos suspensivos. Y los países alemanes bendecidos están ahora todos pervertidos. Se cierran comillas. Toda esa fue el sermón del capuchino en Wallensteinlager. Aquí viene una nota a pie de página señalada con un asterisco, pero la nota simplemente nos trae ese texto en alemán. No les voy a, bueno, no los voy a forzar a escuchar mi alemán, un alemán bastante malo el mío, pero si ustedes gustan ver el texto original, está en la página 45 de la Standard Edition, volumen 8, les recuerdo. Continuamos con el texto principal. Con particular preferencia, modifica el chiste a una de las vocales de la palabra. Por ejemplo, acerca de un poeta italiano, enemigo del imperio, pero a quien obligaron a festejar a exámetros a un emperador alemán, dice Hevesi, Hevesi, H-E-V-E-S-I, 1888, página 87 nos dice. Lo que sigue está entre comillas, es la cita de Hevesi, hablando de este poeta italiano, enemigo del imperio alemán, se entiende. Como no podía derrocar a los césares, eliminó al menos las césuras. Aquí hay un juego de palabras, se los leí en español, me parece que es entre italiano y alemán. Ya sabemos que este tipo de frases, de expresiones son comunes en la obra de Sigmund Freud, y es importante también señalarlo, no es tan fundamental,
digamos, saber exactamente lo que dice aquí, ¿no? Después de todo, es un chiste tomado de una época particular y de un contexto histórico y político particular. De esto hemos estado hablando justamente en el chiste y la relación con lo inconsciente, que, por cierto, hubo un pensamiento bastante bonito que tuve al respecto de este trabajo, pero si es posible, se los comparto. Ajá, ahorita quisiera regresar al texto, ¿vale? Dice esta cita del poeta italiano. Lo voy a ahora a incluir entre el español y me parece que es alemán, ¿vale? Como no podía derrocar a los Khazaren, eliminó al menos las Khazaren. Ajá. Aquí Khazaren es Césares. Ajá. Los César, la dinastía de los César. Ajá. Hablando de, me parece, el imperio germánico, el imperio de Julio César, pero es que, vaya, ahorita se me han ido mis clases de historia, se me han ido de paseo mis clases de historia. Entonces, césuras, yo no sé qué es una césura, pero está, digamos, el juego de palabras. Casaren, casuren. Ajá. Vamos a ver, diccionario o el diccionario. Casura. Miren, al parecer eso no existe. Ah, no, cesura. Me equivoqué. Cesura. Mm, cesura. Ahí está. La Real Epidemia Española nos dice, número 1, ¿qué es eso? Métrica. En la poesía moderna, corte o pausa que se hace en el verso después de cada uno de los acentos métricos reguladores de su armonía. Segunda definición. Métrica también en la poesía griega y latina, sílaba con que se termina una palabra después de haber formado un pie y sirve para empezar otro. Eso es una césura. Entonces, como no le fue posible matar a lo de las dinastías de los Césares, los herederos de la dinastía César, se dedica a morder palabras. Vamos a continuar con el texto principal. Nos dice el doctor Freud. Entre la multitud de retruécanos que podríamos citar, ¿acaso revista particular interés escoger un ejemplo realmente malo del que es culpable Heine? Ajá. Nota número 43 a pie de página. Nos dice, tomado del libro Reisbilder 2, no sé si debe ser el volumen 2, digamos, como pensaría yo la continuación de la primera parte. Aiden, capítulo 5 nos dice, continúa el doctor Freud, luego de presentarse largo tiempo ante su dama como un príncipe hindú, entre comillas, arroja la máscara y confiesa, señora, le he mentido. Puntos suspensivos. Yo no he estado más en Calcuta que las Calcutenbraten, frituras de Calcuta, que comí ayer al mediodía. Aquí voy a leerlo ahora todo en español, ¿vale? Señora, le he mentido. Yo no he estado más en Calcuta que las frituras de Calcuta que comí el día de ayer, a mediodía. Ajá. Calcutenbraten, frituras de Calcuta. ¿No? Es una característica del idioma alemán como Calcuten, de Calcuta, Braten, quiere decir frituras, ¿vale? Este es dice el doctor Freud, un retruécano malísimo, pero bueno, un retruécano al fin y al cabo. Continúa el doctor Freud. Es evidente que el defecto de este chiste consiste en que las dos palabras semejantes no son solamente tales, sino en verdad idénticas. El ave cuyas frituras él comió se llama así porque proviene, o se cree que proviene, de la misma Calcuta. Que por supuesto, no, aquí está ya. Dice el doctor Freud, ahora va a citar Fischer, 1889,
ha concedido gran atención a estas formas del chiste y pretende separarlas tajantemente de los, entre comillas, juegos de palabras. Lo que sigue es la cita de Fisher. El Kallenburg es un pésimo juego de palabras. Recordemos, Kallenburg es lo que se traduce como retruécano. Pues no juega con la palabra como tal, sino como sonido. En cambio, el juego, bueno, perdón, antes de continuar, ahí finaliza la cita de Fisher. Fisher. Ajá. Continúa el doctor Freud. En cambio, el juego de palabras, entre comillas, pasa del sonido de la palabra a la palabra misma. ¿Ok? Esto es tomado de Fisher entonces. Se cierran comillas, aquí dice página 79. Continúa Freud. Por otra parte, este autor también incluye chistes, como familiarmente que vimos en el capítulo 1. Antígone, Antic o Ne. Capítulo, bueno, capítulo 2 es en este capítulo que hemos estado revisando, pero no recuerdo si es en el tercer o cuarto apartado, me parece en el tercero. Antígone, Antic o no, no es antiguo, ajá, etcétera. Entre los chistes fonéticos, es decir, todo esto que el doctor Freud ya estudió, pero que también el doctor Freud se dedica no solo a analizar, sino a contrastar, digamos, sus investigaciones, sus resultados con resultados de otros investigadores, como por ejemplo Fisher. Ajá. Continúa el texto. No veo ninguna necesidad de seguirlo en esto. También en el juego de palabras. Es la palabra para nosotros solo una imagen acústica, es decir, de sonidos, con la que se conecta este o este otro sentido. Pero tampoco aquí el uso lingüístico traza distingos netos, es decir, concretos. Y cuando trata al retruécano con desprecio y al juego de palabras con cierto respeto, estas valoraciones parecen condicionadas por unos puntos de vista que no son técnicos. Préstese atención al tipo de chistes que suelen escucharse como, entre comillas, retruécanos. Existen personas que poseen el don, estando de talante festivo, de replicar durante largo tiempo con un retruécano a cada dicho que se les dirige. Mira, eso nunca lo he vivido. Uno de mis amigos, dice el doctor Freud, que por lo demás es un modelo de circunspección. No sé qué es eso, ahorita lo vemos. Cuando están en juego sus serios trabajos científicos, suele gloriarse de conseguirlo. ¿Qué es circunspección? Me parece que es como indagación, pero vamos a ver, circunspección, aquí está. Definición primera, es un adjetivo femenino, prudencia ante las circunstancias, para comportarse comedidamente. Segundo significado, seriedad, decoro, gravedad en acciones y palabras. Es decir, es un sujeto muy serio. Ajá. Pero cuando le tocan sus trabajos científicos, continúa el doctor Freud. Cierta vez que en los contertulios, es decir, las reuniones, a quienes tenía en vilo manifestaron su asombro por su largo aliento en ese arte, dijo, entre comillas, sí, estoy aquí, auf der Kauler. No sé qué quiere decir, pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Se cierran las comillas. Y cuando por fin se le pidió que cesara, impuso la condición de que se lo nombrara poeta laureado. No entiendo lo más mínimo, pero bueno, vamos a continuar. Calaurer, les repito, Calaurer, estoy latinizando el alemán, ¿vale? Y calaureado, no tengo idea de qué significa. Es una palabra compuesta, inventada por el amigo de Sigmund Freud, ¿vale? Que por cierto no ha dicho su nombre. Eh, Continúa el texto principal. Ahora bien, ambos son excelentes chistes de condensación por la formación de una palabra mixta. Estoy aquí auf der Laurer. Perdón, Lauer, auf der Lauer, que quiere decir al acecho, para hacer Calauer, retruécanos, miren, Calauer, ¿no?
Kallenborg, palabra francesa. Kalauer, palabra alemana, ¿vale? ¿Y qué creen? Estamos a un párrafo de terminar este apartado quinto. Nos dice el doctor Freud, como quiera que fuese, ya de las polémicas sobre el deslinde entre retruécano y juego de palabras, extraemos la conclusión de que el primero no puede procurarnos el conocimiento de una técnica de chiste enteramente nueva. Si en el retruécano se resigna también la exigencia de la acepción de múltiple sentido del mismo, se destaca mismo, material, el acento sigue recayendo en el en el reencuentro de lo ya consabido, en el acuerdo de las dos palabras que sirven al retruécano. Y así, este no es sino una subespecie del grupo que alcanza su culminación en el juego de palabras propiamente dicho. Fin del apartado quinto. Aquí quiero hacerles notar algo. Pareciera ser que, recordemos, estamos abordando el capítulo 2, que tiene por título el capítulo 2, la técnica del chiste. Podríamos entender el título de este capítulo 2 como ¿por qué es chistoso un chiste? ¿Qué es lo que nos causa gracia de un chiste? Este último párrafo del apartado quinto, apartado que el doctor Freud dedica totalmente al retruécano, termina diciendo, en otras palabras, pues bueno, ya vimos el retruécano y vimos algunas ideas, algunas concepciones, algunos pensamientos ligados al retruécano. Se estima de menos valor. Es un chiste vulgar, digámoslo así. Ajá. Y al final descubre el doctor Freud que el retruécano no le trae ninguna ganancia en la descripción, en el estudio de el chiste como un fenómeno lingüístico, ¿vale? Como un fenómeno de palabras, significados, como un fenómeno que produce placer al escucha. Pero termina diciendo, bueno, no nos aporta nada la técnica. Sin embargo, este estudio, este breve estudio, al que le dediqué ahorita creo que ya va para media hora, nos permite distinguir al retruécano como una subespecie del grupo que alcanza su culminación en el juego de palabras propiamente dicho. Podríamos decir en palabras, el doctor Freud está simplemente mencionando una observación importante, pero el objetivo de esta observación del doctor Freud es la clasificación. Uh-huh. Esto lo hago notar justamente como parte de las, ¿cómo decirlo? Una contrafundamentación, un contraargumento a esto de que el psicoanálisis no es ciencia. Y bueno, no sé cómo conciban estas personas a la ciencia misma, pero yo les quisiera justamente invitar a pensar eso. Para hacer ciencia, ¿tenemos que estar en un laboratorio? Para hacer ciencia, tenemos que traer bata de laboratorio. Para hacer ciencia, tenemos que medir los elementos. Y ciertamente, las palabras pueden medirse, pero el peso de las palabras es el sujeto. Esto ya es de mi cosecha, digámoslo así, de mi ronco pecho, como dirían mis amigos, de mi corazón. Es algo que no es lo que he pensado al respecto del chiste, al respecto del estudio que hemos estado aquí haciendo, pero ciertamente es algo que me tocó del psicoanálisis. La forma en la cual puedo decir que soy por cuanto las palabras me hacen sentir. Pero, dicho esto, finalizo el video del apartado quinto del el chiste y la relación, perdón, el chiste y su relación con lo inconsciente. Estoy en este momento página 46. Yo ahorita tendría tiempo para grabar, no sé si lo haga, la verdad.
Quisiera ver Games of Thrones. Debo todavía. Quiero ver One Piece. No he visto One Piece. El último de One Piece no lo he visto. Pero bueno. Sí, voy a descansar. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Voy a subir el próximo video el viernes. Peace out.